Este problema, primero que no es un problema nuevo, es un problema que tiene 60 años en el Perú. Okay. Y segundo, que tiene una razón bien evidente, ¿no? Y es que simplemente no se producen suficientes viviendas dignas, formales y asequibles para que la gente pueda acceder a ellas. Entonces, cada año el Perú necesita, las ciudades del Perú necesitan unos 140.000 viviendas nuevas. 40.000 viviendas se producen al año de manera formal. ¿Qué hacen las otras 100.000 familias que no tienen una opción de vivienda? Tienen que buscárselas como pueden. Y lo que hemos visto la semana pasada y esta semana, y lo que viene ocurriendo otra vez hace 60 años, es que la gente simplemente ocupa espacios de manera informal, normalmente a través de traficantes. ¿Cómo aproximarse, señor Álvaro Espinosa, a este problema? Digamos, ¿desde cuántas aristas, porque este es un problema multisectorial, se deben acercar las autoridades para darle solución, o en todo caso para empezar a encaminar la solución a este problema que, como usted lo ha mencionado, no es nuevo y que de hecho se ha agravado con la pandemia? Sí, y no solamente se ha agravado, sino que la política misma del Estado, desde hace décadas, es remediar este problema. Es decir, dejan que la gente invada, ocupe informalmente y luego lleve el agua, etcétera, ¿no? Entonces, esa no es una solución. Nadie está yendo a la raíz del problema, que es producir más vivienda, ¿no? Para producir más vivienda necesitas dos cosas, básicamente. Necesitas más suelo, pero no cualquier suelo, no cualquier pedazo de tierra, sino un suelo que tenga la zonificación correcta, que tenga por lo menos la matriz de agua principal, etcétera. Y eso es tarea del Estado, producir suelo donde se pueda hacer vivienda asequible. ¿De dónde se puede sacar este suelo, por ejemplo? ¿De dónde podríamos aprovecharlo? Para empezar, el Estado es el mayor terrateniente en el Perú, ¿no? Terrenos del Estado hay por todos lados. El problema es que son terrenos que no están destinados a la producción de vivienda. Entonces, eso es lo que hay que hacer, para empezar, ¿no? El Estado tiene todo ese terreno, pero no lo tiene saneado. Tiene que sanearlo y ponerlo a disposición para que se produzca vivienda social, vivienda que sea asequible. Eso es una cosa. Y la otra cosa, que es muy importante, es que, a ver, para entenderlo, esos terrenos que hemos visto, por ejemplo, en el Morro Solar, la semana pasada, esos terrenos, en unos 15 o 20 años, entre el Estado y las familias van a haber invertido ahí alrededor de 100.000 soles en cada uno para tener la casa, ¿no? Como 100.000 soles en 20 años. Con esos 100.000 soles hoy, podríamos construir esa casa hoy. Y esas familias tendrían agua, tendrían pistas, tendrían las comodidades correspondientes para crecer bien y ser productivas, etcétera, el día de hoy y no tener que esperar 20 años, con el mismo dinero. Y las mismas familias podrían pagarlo en cómodas cuotas en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, se está usando la misma cantidad de dinero, en última instancia, entre el Estado. Más o menos el 30% de esa inversión total es del Estado y el 70% de las familias. Se está gastando esa misma cantidad de dinero para que todos vivan mal, de manera precaria y peligrosa. ¿Y qué se necesita para que eso ocurra? Básicamente se necesita que haya acceso a crédito. Porque las personas que han ido al Lomo de Corvina o han ido o al Morro Solar no tienen acceso a crédito y por lo tanto no pueden comprar la casa hoy y pagarla en 20 años, sino que la van pagando en 20 años, ¿no? Pero de a poquitos, construyendo de a poquitos y viviendo mal. Claro. Ese precisamente era un tema que también iba a abordar desde el punto de vista económico, ¿no? Porque como conversábamos también hoy más temprano con un congresista al respecto, estas personas están aquí, según manifiestan, porque no tienen cómo pagar un alquiler, por ende no tienen disposición de efectivo en este momento. ¿Y cómo tendría que hacer el Estado precisamente para poder entregarles estas viviendas y que estas personas puedan pagar? Porque evidentemente hay un costo, más allá de que sea una vivienda social. Sí, de todas maneras, pero nosotros hemos hecho el estudio y en promedio las familias que compran un terreno ahí en el cerro, un terreno sin servicio, sin nada, en el Arenal, pagan alrededor de 15.000 soles por ese terreno. ¿Sí? Porque todo esto es tráfico de suelos. Aquí ya no se hacen, hace décadas que no se hacen inversiones. 15.000 soles por solamente el terreno. Soles. Así es, lo cual es una inicial. ¿no? Ajá. Sí, ¿no? Una inicial para una casa. Lo que no tienen, lo otro que tiene el Estado es el bono techo propio. Es un bono de 37.000 soles que le dan a las familias que califican. Para calificar tienes que tener dos cosas. Ingresos bajos, todas estas personas tienen ingresos bajos, y lo segundo, tienes que tener un crédito hipotecario. Y ahí está el problema, porque todas estas personas que trabajan en la economía informal no reciben crédito hipotecario, porque el sistema financiero peruano no está preparado o no ha desarrollado los mecanismos para poder ofrecer
el crédito hipotecario. Y mira, estas personas llegan ahí y se quedan y en 20 años construyen la casa y obtienen las pistas y consolidan el barrio. Esa es la historia de las ciudades del Perú hace décadas. Es decir, las personas lo están pagando en cuotas, ¿no? Pero lo están construyendo en cuotas también. Sí. ¿No? La diferencia con el crédito es que lo construyes de una y lo pagas en cuotas después. Claro. Entonces ahí está el problema. Y además que hay que resaltar aquí que la construcción evidentemente cumple con todo un protocolo de seguridad, es una vivienda segura, es una vivienda que además, como lo ha mencionado, va a tener los servicios básicos, va a tener pistas y veredas y que va a proteger al ciudadano de que pueda ser engañado por traficantes de terrenos que luego revenden también estos terrenos que de repente ya les vendieron a ellos y que se los venden a otras personas, que es un problema también muy común dentro de esta situación de traspase de terrenos. Sí, por supuesto. De hecho, el tema del tráfico de terrenos es un tema mucho más profundo. Mire, esos terrenos de Loma de Corvina o del Morro Solar o de cualquier otro lugar del Perú que están pasando en este momento, están invadiendo, ¿no? Esos terrenos no se venden como un pedazo de tierra vacío, se venden como un pedazo de tierra que eventualmente va a tener título, va a tener agua, etcétera, porque el Estado va a llegar, como siempre llega. Tarde, pero llega. Entonces esos terrenos se venden muy caros. ¿Ya? Se venden muy caros y toda esa expectativa de que el Estado va a llegar se la apropia en monetario el traficante. Entonces es un negocio enorme. Es un negocio enorme y por eso es que más del 90% del crecimiento de las ciudades en el Perú actualmente se da de manera informal, es decir, como lo hemos visto ahora, solamente que en este caso están cerca de la ciudad, entonces llegan las cámaras, pero eso está ocurriendo en cualquier momento, cada hora una hectárea nueva invadida en alguna ciudad del Perú. No, y así es como se ha construido la mayor cantidad de asentamientos humanos, digamos, en todas las periferias de Lima y en muchas ciudades del país. ¿Cómo debe actuar ahora, en este momento, el Estado? Porque esta zona en cualquier momento va a ser desalojada. Digamos, más allá de que la policía haya presentado toda su buena disposición para hacerlo de manera respetuosa, sin violencia, pero van a ser desalojados en algún momento. ¿Debería producirse el desalojo y luego la solución o debemos esperar a tener una solución antes de sacar a estas personas de aquí que finalmente van a irse a otro lado? Así es. Sabemos que el desalojo no es ninguna solución, porque la gente se va a ir a otro lado, efectivamente. De hecho, la gente que está en Loma de Corvina es mucha gente que estaba en el Morro Solar, ¿cierto? Y así ocurre todos los días. Entonces, el desalojo no es una solución, es una medida, pero no es una solución. Pero es una medida que se ve bien en cámaras, etcétera. Lo cierto es que nadie está ahorita ofreciendo las soluciones de vivienda que requiere el Perú y que se están haciendo hace muchos años en Colombia, en Chile, en Brasil, en todos lados. Acá no. ¿No? Acá se ofrece agua y se ofrece título, no se ofrece casa, no se ofrece vivienda. Y la gente, de hecho, pide agua y título, no pide vivienda. Es momento de que cambiemos el chip, ¿no? El Estado comienza a pensar más hacia adelante, ir a la raíz del problema y desarrollar una política de vivienda seria que facilite la producción de vivienda digna y asequible para todos, de manera que estos problemas que vemos todos los días no se repliquen hasta el infinito.